Según de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Eso dijo Pablo. Se dirigía a la iglesia y tenía que corregir situaciones bastante complejas. Y esas situaciones complejas del apóstol, gloria al Señor, eran situaciones bastante, diríamos, urgentes. Eran urgentes porque como iglesia del Señor, él tenía una responsabilidad como fundador, como aquel que llegó a establecer la iglesia en los Corintios. A veces hay actitudes en el ministro que parece que hermano es loco o alguna cosa. No. Fíjense que el apóstol decía: quiero que me toleren un poco de locura. Sí, toleradme. El 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. O sea que Pablo sentía celo cuando veía a los hermanos desconectarse de la realidad espiritual. A veces uno como pastor le da ese celo, porque uno se da cuenta que está como cuando ve uno lo que ellos no ven. Uno entiende lo que ellos no entienden de pronto. Y entonces nosotros vemos que se van perfilando y van en peligro. Y entonces ve uno, se cela porque lo ve participando de situaciones que le van a manchar el alma, que le van a manchar el espíritu y que no los va a favorecer en la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el celo del apóstol Pablo y cuál era la locura que le estaba hablando según él? La cual que cuando él le estaría hablando, ellos lo iban a interpretar de esa manera y anticipadamente les dijo eso. Dice el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, ustedes me han escuchado decir de los riesgos que hay en este tiempo para el que está en la sana doctrina, para el que vive en cualquier religión, el que anda por ahí sin ningún son ni ton, pues, ¿qué se va a perder? No se va a perder nada, porque no tienen nada. Y si tienen algo, lo poquito lo van a perder, porque ellos no saben diferenciar entre derecha e izquierda, entre doctrina y sana doctrina. No lo entienden. Y si lo entienden, no les importa. Entonces, aquí el que tiene que perder es aquel que está centrado y empoderado de cosas que son reales, que son serias, y que es como cuando usted tiene en la mano una cantidad de billetes falsos que no sirve o que no tienen valor, porque perdió el valor, y si se pierde, que se pierda. Eso no es mucho que teniendo unos dólares, que teniendo unos billetes de valor, usted no los va a manejar de la misma manera. Y si se le perdiera la cartera, usted va a asustarse porque tiene grandes valores, pero si tiene unas cositas ahí que no tienen valor, usted se ríe que se perdió. Hermano, así hay gente que no tienen valores, no tienen principios, no tienen estas cosas. Ellos están visualizando cosas que son de la carne, que no tienen nada que ver. Ellos no tienen nada que perder. Pero usted y yo sí tenemos muchas cosas que perder, que son de gran valor y de grande trascendencia. Y por eso dice el Señor: tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué pasa con lo que estoy diciendo? Claro, porque es que uno se está dando cuenta que ahora aparecen los mesiánicos, aparecen la gente que ahora va a arreglar el mundo. Ahora tienen todo y que todo esto está mal. Y entonces llegaron de como cuando la serie televisiva de Terminator, que una luz y ¡pum! Aparecieron los señores que traen toda la verdad y a condenar a todo el mundo.
Y hermanos, se están dejando seducir, se están dejando arrastrar por novedades doctrinales. El judaísmo no es cosa nueva, eso es viejísimo. El judaísmo siempre ha pretendido ser los dueños de la gracia de Dios. El judaísmo siempre ha sido la piedra de tropiezo para que el evangelio desde el principio prosperara. Porque ellos siempre se han considerado los dueños de la revelación. Pero Dios los desechó a ellos. Así lo dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén. Entonces, ¿cómo es que viene alguno por ahí? Ahora hay una serie de mesiánicos, o sea, entre ellos mismos hay unas divisiones, unos tienen una corriente, otros, todos son mesiánicos. Ahora aprovechan esa gracia maravillosa que Dios le dio al occidente del evangelio. Allá no han podido sino rechazar a Cristo. Ahora han visto que hay que ir a las iglesias que ya son tradicionales y a tirar sus anzuelos, supuestamente que todo lo que Dios ha hecho en 2000 años no sirve. Oiga, hermano, préstele atención a eso. Mire. Entonces, ¿cómo es que ustedes ahora o cualquiera se pone a andar buscando? Primero, no es cuestión de escritura, no es cuestión de interpretación de que cuál Biblia es la mejor, que cuál Biblia no es de Dios, que cuál es del diablo. Hermano, el hombre de Dios, la persona de Dios, escudriña las escrituras, la una, la otra y listo. Todas, absolutamente todas. En alguna manera nos ayudan. Lo que le hace falta esta, la tiene esta, pero yo no puedo decir ahora de algunas corrientes decir que la iglesia, la Reina Valera es del diablo y que eso es una iglesia que esta es una Biblia que no se debe leer y andan atacando pentecostales, hablando negramente de las Sagradas Escrituras. Ahora tienen un volumen de la Biblia en hebreo. Oye, hermano, por favor, cuando ustedes de ahí de la esquina del Barrabás, ahora hay que hebreo, por favor, eso es una idea tonta. Porque lo que tú estás aprendiendo no se sabe si es así, sino que el que te lo está enseñando te está forzando a que lo que tú estás viendo acá sea mentira. Porque ahora sí te está diciendo la verdad, porque tú para saber que lo que te están diciendo es verdad, tienes que tener propiamente tu concepto claro del idioma hebreo, no el que te estén entregando, ya amasado, trasladado al concepto negativo del evangelio. Entonces ahora las redes se están invadiendo y la gente está como que ahora descubriendo el agua tibia. Hermanos, por favor. Mire cómo dice aquí. ¿Por qué Pablo tenía un celo? Dice, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y mire esto, el 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No se puede tolerar. Pero Corintio estaba tolerando un evangelio que no había sido entregado por Pablo. Pablo le había dejado claro quién es Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Entonces buscan la excusa de versiones, traducciones, el del Mar Muerto, el de Qumran, etcétera, y hacen por ahí una buena masita para meterle el otro veneno, para llevarlo a judaizar.
entienda que el primer concilio en Jerusalén, se debió al debate entre los gentiles y los judíos. Que los judíos querían que los gentiles, para que sean salvos, se convirtieran a la Torah, se convirtieran a todos los elementos de fiestas, de días de reposo, de lunas nuevas, de etcétera, de ceremoniales, etcétera, etcétera, lavado de manos, etcétera. Bueno, todo eso ellos querían. Y estaban cogiendo a los griegos, que eran gentiles, como nosotros, que no somos judíos, porque el que no es judío es gentil. Entonces allá lo querían obligar hasta circuncidar. Se formó una polémica grande que fue necesario hacer un concilio. Se llama el Concilio de Jerusalén. Ahí se explica claramente qué es lo que los gentiles deben de hacer, de no obligarlos a judaizar, porque el evangelio no es judaizante. El evangelio no es de los judíos, el evangelio no es de los romanos, no es de nadie. El evangelio de Jesucristo, y toda persona que recibe a Cristo, sean griegos, sean judíos, sea lo que sea, ya no me dirijo, o ya no soy de lo que yo era. Ahora soy la iglesia de Jesús y somos cristianos, seguidor de Jesucristo. Gloria al Señor. Y en su nombre nos hemos bautizado, identificándonos en su muerte, identificándonos en su sepultura, identificándonos en su resurrección, identificándonos en su cuerpo a través de una vida santa y seguidora del Señor. Para Latinoamérica y Norteamérica, el evangelio vino de Europa y Asia predicando a Jesucristo y a este crucificado. La nación estadounidense se levantó bajo la bandera del cristianismo. El evangelio en el Canadá y en todas esas regiones, Jesucristo era y es la bandera principal de salvación de los seres humanos. Y se conoció desde la primera versión que Jesús es el nombre que se le dio a María, le llamará su nombre Jesús, que está hablando en castellano, en español, porque la Biblia se tradujo al español. Sigo repitiendo esto. Y las palabras que se tienen que decir es en español. Yo no soy hebreo para estar hablando la Biblia en hebreo, ni expresiones hebreas, ni nada de eso, porque para eso me tradujeron la Biblia a mi lengua natal. Por lo tanto, si allá es Yahweh, Joshua, o lo que yo al trasladarlo en el latín, acá en nuestra lengua es Jesús. Oiga, Jesús es el nombre que se le dio al Señor en su traducción. Jesús ha sido predicado más de 1000 y pico de años. Hombres grandes, naciones enteras, milagros, portentos, derramamiento del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La iglesia pentecostal y otras iglesias hemos bautizado en el nombre de Jesús y han sido llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hermanos, testificando de la salvación, grandes hombres, héroes de la historia. Jesús, ahora un señor que no tiene 60 años, nos está enseñando y que Jesús no es el nombre, que todos los bautizados en el nombre de Jesús están perdidos, que no han sido salvos, que se tienen que convertir a mesiánico para ser salvos. Respeten siquiera la memoria de millones y millones de cristianos salvos, de iglesia fundada, de grupos grandes donde Dios se manifestó en Estados Unidos, en los grandes avivamientos, grandes predicadores de habla hispana. Todos en el nombre de Jesús. Satanás se arrodilló, en el nombre de Jesús se han echado pues de fuera obras perversas.
para que un hermano bautizado en el nombre de Jesús ofenda el nombre de Jesús, está cayendo en un problema grave. Hermano, estoy hablando de esto porque es necesario por lo que estoy escuchando. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, y ese millar de hermanos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y cómo es que hay hermanos que le dan largo a esto? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer? Hombre, tenemos que enfrentarnos a eso. Porque eso es un celo que me da. Porque un creyente que Dios ha hecho tanta obra maravillosa con el nombre de Jesús, alguien me lo esté interpretando que quiere decir que un Dios no sé qué, no sé cuándo, y a sacar una cantidad de argumentos que no tienen realmente ningún sentido, que pueda exaltar al Cristo de la historia. Decir eso es coger el Cristo de la historia y tirarlo en el suelo y hacer que él no pudo hacer nada. ¿Cómo es que mi Cristo, mi Jesús, mi Señor, desde la Reforma para acá, no haya revelado, ni siquiera le ha dicho a algunos: no me digan así, que yo me llamo así, por favor, y dejar que millones se entregaran en su nombre y en su nombre se fueran salvos, y en millones todavía y miles de personas recibiendo a Cristo, presidente, gente de todas maneras? Ahora eso no sirve porque un señor por ahí que llegó a pescar en río revuelto me venga a decir que ahora eso que se hizo y que Dios no fue capaz de intervenirnos y que Dios no fue capaz de decir cómo es que se llama él desde hace tiempo, para que ahora con ese movimiento que lo que está buscando es un proselitismo grande, mesiánico o judío, para hacerse los célebres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, mis queridos hermanos? La Biblia dice en su palabra, mire lo que dice en su palabra. Gálatas 1, capítulo 7, versículo 8. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, imagínense, él mismo se metió en la lista, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Cuidado, vas a caer en la maldición. Porque usted no tiene ahora, porque hay hermanos que cogen tanto a pecho que ahora hasta saben más que el propio, y comienzan a hablar acumulando de pronto blasfemias y cosas que no les corresponden. Los ve uno tan emocionado como si hubieran descubierto, y comienzan a exaltar y a decir, porque es que se han dejado seducir. Sus sentidos se están embotando, porque no están mirando sino una cátedra que le están dando ahí, pero se olvidan una historia que pesa en el hombro. Se olvidan de un proceso que quiere decir que Dios se olvidó de los gentiles, que Dios no se manifestó a Occidente, y que todo ese tiempo que nosotros hemos estado viviendo grandes triunfos del evangelio, el Señor nos ignoró completamente. Y ahora en estos años es que el Señor dice: buenas tardes, aquí tengo al doctor no sé qué judío, que él les va a decir que todo lo que hicieron pasado no sirve para nada, que ahora es que van a comenzar. Oh, qué tontería el hermano que crea eso. Por favor, la revelación de Dios no es privada, no pertenece a ninguna persona. Desde el principio Dios nos ha dicho, iluminó a los hombres en sus traducciones. Bueno, hay traducciones que dice Yeshua, diga Yeshua. No, pero usted no tiene que coger ahora todos los bautizados en el nombre de Jesús y decir que son por millones, por cientos de generaciones. Por favor, sea consciente de lo que está hablando, de lo que está pensando. No diga cosas que mañana se va a arrepentir. Los judíos no son judíos para Dios. Tiene que ser iglesia.
aquí no ha dado la Biblia que judíos mesiánicos, no señor. El que llega a ser cristiano, olvídese de ser judío. No que la sangre seferita que tiene que estar por aquí, que viene no sé qué. Esto no es de sangre, no es de estirpe. No se dice los que están nacidos en el reino de los cielos, dice, no son engendrados por carne y voluntad de humanos, sino de Dios. Este nacimiento de Dios no tiene que ver con la sangre judía, ni sangre de nada de eso. La salvación del Señor es por fe, sea gentil, sea griego, sea quien sea. Con recibir a Cristo, si confesare que el Señor, que Jesucristo es el Señor, y que Dios levantó los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo me voy a dedicar a hablar más de esto, no porque yo vea que esté pasando en la iglesia de Maregua, pero esto es como el COVID. Se pega. Esto es como el COVID que llega y no se da cuenta y se va metiendo. Y cuando venga usted está con COVID espiritual, COVID de falsa doctrina, de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Entonces nos estamos cuidando de este COVID, pero de ese COVID está usted. Entonces hay algunos por allá que están contaminados, se está contaminando y les cae un afán de mandar y de que ahora sí que conocimos la verdad, que la revelación, ahora hemos encontrado y comienzan con un afán y un fanatismo. Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, temo que vuestros sentidos sean seducidos. El evangelio no tiene nada que ver con los judíos, exceptuando al Señor Jesús, que es de la raza judía y él es judío. Dios nos ha mandado solamente que oremos por Israel, por Jerusalén, que lo respetemos nada más, que creamos que fue un pueblo que tuvo la promesa y que fue lo que Dios usó para derramarse al mundo. Pero ellos tienen fama de rebeldes y duros desde el desierto. Son personas que han pisoteado la gracia de Dios. Por eso el Señor lamentó sobre Jerusalén, sobre ellos. Jerusalén, que matas y apedrea a los que te son enviados. Y el Señor vino a ellos y ellos no le recibieron. Ahora quieren coger la delantera, decir que son los dueños de esto. No son los dueños. Ellos tienen que ser igual que nosotros, gentiles, que no somos sino creyentes, somos la iglesia de Jesucristo. Si no, es decir que por acá está una estirpe nueva y una estirpe no sé qué, que para allá y para acá. ¿Cuál estirpe? Yo me puedo dejar crecer la barba y ponerla al pecho y ponerle sí que ya soy de sangre ya escogida. No, señor, olvídese. Olvídese de eso. No vamos a ponernos a impresionar a la gente con vestuarios y con no sé qué. Eso era lo que ellos, las cúpulas, los grandes sacrificios y todo, siempre fueron así. Y cada vez que entran ahora al evangelio como mesiánicos, quieren hacer lo mismo, pisotear la gracia de Dios. Y decir que la gracia de Dios es que ahora que aquella no sirve, pero esta sí la que sirve. No, señor, olvídese. Oh celo con celo de Dios, toleradme un poco de locura, pero no hay otro evangelio. Amén. Y cualquiera que predique otro evangelio diferente al que ha sido anunciado por muchos siglos, sea anatema. Amén. ¿Por qué? Porque esto es claro. La revelación de Dios no apenas que va a comenzar ahora en el siglo XXI, ahora en estos años. Olvídese, Dios se reveló y nos reveló su nombre. Amén. Esos cristianos, porque ahora son pescadores en las iglesias del nombre, ¿sabes? Ellos se han ido a la iglesia del nombre, porque como ellos no aceptan Trinidad, sino el nombre, y los únicos que tenemos claridad del nombre somos nosotros. Entonces ahora se fueron a pescar al cristianismo. ¿Por qué no vinieron como misioneros a llevar el evangelio original, sino a perseguir a los cristianos y a matarlos? Ahora que ya todo está ganado, que la iglesia es preciosa, es hermosa, entonces ahora salen a ver la preciosa, cómo la dañan, para decir, nosotros somos los orígenes. No, señor.
El origen se llama Jesucristo, que desechó a los que lo desecharon. Ahora esperen que la iglesia sea levantada. Y cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces Dios se volverá a ustedes los judíos, los que quieren ser judíos. Pero el judío que aceptó a Cristo deja de ser judío y el Señor lo levantará. El Señor no va a levantar judío de sangre, sino el que ha sido renovado y salvado por Cristo. Y ya no lo ve como judío, sino como iglesia del Señor. Entonces ustedes, para ser salvos, quítense esa carga de judío. Porque creen que por ser judíos tienen mejores privilegios que nosotros. Y que tienen mejores prebendas ante Dios. Y que tienen mejor posición y que son mejores maestros. No, señor. Aquí tenemos en la historia grandes predicadores que movieron masas y millones y se salvaron, bautizaron, se sanaron. O sea que el cristianismo es una perla preciosa con el nombre de Jesús para que alguien venga a insultar el nombre del Señor Jesús. Soy un defensor del nombre de Jesús. Porque con ese nombre mi vida cambió. Y ha cambiado la vida de millones de personas. Y damos testimonio en nuestro espíritu que Dios nos reveló su nombre. Y su nombre en nuestro idioma español es Jesús, dándole los otros títulos como Mesías, y es Cristo, Jesucristo. Él es el Cristo, el de Galilea, no hay otro. Jesús llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me lo ha enseñado la Biblia, me lo ha enseñado las traducciones, que es el equivalente al decir John en inglés y decir Juan. Es Juan en español y John en inglés. Y yo no voy a decirle John, a menos que la persona se tilde directamente John. Pero cuando le digo John, le estoy diciendo Juan. Y cuando le digo Juan, le estoy diciendo John. Eso es claro. Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar de nombre? Dice genealogía, nombres interminables, los cuales acarrean discusiones. Y entonces, de ahí déjese de eso, hermano. Déjese estar mirando la manzana como Eva. Ay, se ve roja. Será dulce. Uy, se ve codiciable. ¿Por qué dijo Dios que no lo tocáramos? ¿Por qué será? ¿Será que el diablo tiene razón? Que Dios no quiere que seamos como él. ¿Será que nos tiene aquí como esclavizadito y no quiere? Y el diablo dice, no van a morir, no van a morir, coma. Y ella se dejó seducir y se acercó al fruto, muy codiciable. Y hay cosas que son codiciables, se ven buenas, se ven bonitas. Y se acercan y toman y comen y quedan agarrados, amarrados. Ten cuidado de ti mismo. Hermanos, pásenle este video. Compártalos con los hermanos de todo Valledupar. Hermano, porque aquí en el Valle se está creando un problema. Entonces vamos a vacunar contra el COVID. Nosotros tenemos la vacuna. Vamos a orar. Que Dios capacite a los hermanos. Pero hay un COVID malo. Usted no sé de dónde nació, pero hay un COVID malo. Peor que este. Porque este nada más me mata el cuerpo y ya me muero, me voy con el Señor. Pero ese COVID, insultando el nombre que fue invocado sobre tu vida, que te salvó. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso te destruye completamente. Yo no sé con qué cara un hermano de eso dice, ahora sí, entonces todo predicó, estuvo acá, habló en lengua, ahora tiene que destruir todo eso. O sea, tremenda situación de ese hombre. Se destruyó a sí mismo de todo su andamiaje de fe. ¿Qué fe va si todo lo que él hizo? No, que el pastor me engañó, que la iglesia está engañando. Olvídate. Gloria a Dios. Espero que este mensaje
que lo pensé bien pensadito. Y le pedí a Dios porque he estado viendo cosas muy preocupantes. Y hermanos, usted tiene una iglesia, aliméntese bien. No en vano muchos ministros. Mire, hermano, con esto le voy a decir mucho. Aunque el mundo trinitario no ha aceptado que Dios es uno, pero tiene un concepto de monoteísmo, pero nunca ha insultado el nombre de Jesús. Los grandes diccionarios, los grandes compendios, libros maravillosos construidos por gente intelectuales, hebreos. Yo a nadie le he oído eso. No pertenecen a una religión, sino son abiertos a todos. Tienen conocimiento del mundo bíblico, del mundo antiguo, de traducciones. Todos los traductores de la Biblia, unos son trinitarios, unos son, o sea, diversidad. Y ninguno de ellos ha tenido esta clase de diferencia del nombre de Jesús. Tienen conocimiento de todas las Biblias, hebreas, griegas, libros griegos, libros. Hermano, ¿cómo voy yo a coger todo eso y tirarlo a la basura y quemarlo? Así. Oiga, yo para aceptar a ese señor tendría que coger y destruir el mundo de toda esa gente. Por favor. No, tírele coco. Gloria a Dios. ¿Se tratara de otra cosa, de una facción de la doctrina? No, pero hermano, estamos hablando de fundamento de bases salvíficas. Yo no estoy hablando de que si cree que las calles no son de oro, que eso es divergente, eso no tiene ninguna clase de complicaciones. Pero cuando se tocan las fibras de la salvación de la gente, cuando se trata de la doctrina del nombre, del bautismo, del arrepentimiento, son cosas delicadas. Ahí sí todos diferenciamos de todas las religiones, pero de eso no diferenciamos. Jesucristo es el Salvador, lo dicen todas las religiones. No solamente los católicos, todos. Hasta algunos, los adventistas, testigos de Jehová, respetan el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo una organización que se vuela todo esto y no respeta el nombre de Jesús? Por favor, tengo que tener coherencia. Los católicos, el nombre de Jesús para él es sagrado. Adventista y todo el mundo. Entonces, mis queridos hermanos, espero pues que se graben esto y si lo quieren oír, vuelvan hoy, tomen nota porque este momento es doctrinal y apologético. Dios les bendiga. Y vamos a orar por todas estas peticiones aquí de los hermanos. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús.